Hoy quiero compartir la verdad me resistía para compartir este tema, pero tengo que hacerlo. Y lo hacía porque quizás uno siempre sabe que hay gente que no siempre puede tomar de la mejor manera una enseñanza como la que voy a dar ahora. Y la verdad, siempre estamos pensando en que lo que hagamos y digamos pueda ser bien aceptado por toda la gente. Y esperamos que así sea, pero no siempre puede ser así. Es decir, vamos a hablar en esta hora acerca de la honra que merecen las autoridades eclesiásticas. ¿Cuál es la honra que merecen nuestras autoridades pastorales, nuestros líderes espirituales? En este caso, los pastores y líderes. Y pues ya resulta obvio por qué me estaba resistiendo. Porque es fácil, uno puede pensar, ya, está enseñando para que no. Pero dije, Señor, esto es lo que dice tu palabra y lo que hemos estado enseñando acerca de las familias y los padres y todo lo demás, es tu palabra y hemos enseñado por ello y no es nuestra enseñanza, es la enseñanza de la palabra de Dios y ha sido de bendición. ¿Y cuántos saben que siempre la palabra de Dios es de bendición? ¿Sí? Y si vamos a tratar de esto es porque queremos que tú seas bendecido. Así que voy a dejar mi orgullo a un lado y voy a compartir lo que la palabra de Dios dice. ¿Entiendes? Voy a dejar mi orgullo a un lado de lo que puede pensar alguien. ¿Entiendes? De que uno está enseñando por su favor y en la verdad Dios quiere que tú puedas crecer y ser bendecido. Así que es muy importante que podamos atrapar bien esta enseñanza y guardarla en nuestro corazón para no ser confundidos. La verdad, hemos visto que hay gran recompensa en la honra. Amén. De eso se trata. En Mateo capítulo 10, verso 40, Mateo capítulo 10, verso 40, verso 41, dice la palabra de Dios de esta forma. El que a vosotros recibe, y está hablando nuestro Señor a los discípulos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús dice a los discípulos, si alguien los recibe a ustedes, me está recibiendo a mí, y el que me recibe a mí está recibiendo al que me envió, porque el que me envió es Dios. Cuando uno recibe a Jesús, está recibiendo a Dios. No hay forma de que recibas a Dios si no recibes a Jesús, porque Jesús fue enviado por Dios. Hasta ahí todos podemos estar de acuerdo. Pero la Biblia dice también que hay gente a las cuales Él ha enviado. Hay gente a las cuales Él ha enviado. Y si recibimos a la gente a los cuales Él envió, entonces recibimos al que envió. Pero si no recibimos a quienes Él envió, entonces no recibimos al enviador. Si no recibimos a aquel que fue enviado por el Señor. Ahora, el tema es hay que asegurarnos que la persona haya sido enviada. Amén. Hay que asegurarnos que la persona haya sido enviada. Hay un gran requisito para el pastorado y para el obispado. Primero, uno no es pastor porque quiere. Uno no puede estar en el pastorado porque le parece. Para ministrar en la autoridad espiritual en una iglesia, para el pastorado, por favor, escuchen todos, no le llame pastor a cualquiera. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Lastimosamente, a veces, en el mejor de los casos, hombres muy bien intencionados, espero, y creo que en muchos casos es así, cobran un cariño con la gente tan especial que dejan sus empresas o aún con dinero de sus empresas construyen templos y quieren ayudar a la gente y tratan de ayudarlos a ellos porque conocen algo de la palabra de Dios y se sienten capaces de hacerlo y obedecen a su deseo y levantan iglesias, pero nunca los llamó Dios, nunca fueron separados y nunca fueron ordenados al ministerio. Ojo. Cuando tú te encuentres frente a alguien que dice ser pastor, tú pregúntate, bueno, ¿y quién te ordenó al ministerio? ¿Quién te separó para el ministerio? Porque no dependen del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Dios es el que llama, Dios es el que envía. No es nuestra buena voluntad, solamente Dios tiene que ordenar. Lo observamos en el Antiguo Testamento. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a aquellos hombres a los cuales Él quiso usar. Dios llama. No se puede uno autonombrar. Esto es muy importante. Jesús está hablando aquí
Si alguno me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús podía y debía ser recibido porque Él fue enviado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la autoridad y la honra que merece un ministro de Dios es en calidad de que Él envió. Es como un embajador. Un embajador, amén, de Inglaterra, de Alemania o cualquier otro país que esté aquí en el Perú va a ser tratado como representante de esa nación con todos los honores porque él te está representando. Si maltratan al embajador, están maltratando la nación que representa. De esa forma, amén, podemos seguir esta misma línea de pensamiento en ese caso. Bien, entonces, está claro, la Biblia habla de recibir. Podemos cambiar la palabra recibir por honrar. El que a vosotros honra, a mí me honra, y el que me recibe a mí o me honra a mí, honra al que me envió. Fíjese el verso 41. Dice la palabra, el que honra a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Hay recompensa en la honra. Si uno recibe a un profeta, o sea, lo honra, entonces va a recibir la recompensa de un profeta. Si recibes a un pastor, vas a recibir la recompensa de un pastor. Si honras a un ministro, recibirás la recompensa que está sobre su ministerio. Por eso Pablo, en una oportunidad a los que estaban colaborando en su ministerio apostólico, le dijo, yo doy gracias a Dios porque ustedes han enviado para el ministerio apostólico y para mis necesidades. Por eso les digo a ustedes, mi Dios, a quien yo sirvo, suplirá a todos los que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Él estaba lanzando hacia ellos una bendición apostólica, ¿me entiendes? Porque estaban honrando el ministerio apostólico de Pablo. Por eso él podía decir, mi Dios le suplirá a todos los que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, hay una bendición extrema por servir, honrar, amén, recibir a los hombres de Dios, aquellos que fueron enviados por el Señor. Esto es muy importante. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 17 lo siguiente. Hebreos 13, verso 17 lo siguiente. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La forma de honrar a los líderes en el ministerio es obedeciéndolos. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece. ¿Quieres que te vaya bien? Sujétate. Respeta, recibe el consejo. El hermano John Bevere, de quien me inspiro mucho para compartir estas cosas, él ha viajado mucho, por muchos años, tiene un ministerio itinerante alrededor de todo el mundo, y él ha visitado en iglesias, y él ha visto una clara diferencia entre los hermanos que saben obedecer y honrar a sus pastores y los que no. La gente que sabe honrar a sus pastores, que sabe obedecer, que sabe sujetarse, sus vidas florecen, sus vidas avanzan, sus familias crecen fuertes, sus hijos reciben la bendición, pero no es así con aquellos que no obedecen y no se sujetan y aún son rebeldes a la autoridad que Dios puso. Hay una gran diferencia. Nosotros los pastores no le vamos a decir a usted qué debe de hacer, pero le podemos decir qué es lo que Dios dice en su palabra. Y si nos pide un consejo, podemos dar un consejo, pero usted tiene que tomar la decisión. En estos años de servir al Señor he visto cómo Dios ha bendecido la vida de aquellos que supieron tomar los consejos y cómo hemos visto su avanzar, su desarrollo. Y uno dice, Señor, qué privilegio servirte. Qué privilegio poder tener la sabiduría que tú das, la palabra tuya y poder ser usado por ti para bendecir gente. Una y otra y otra y otra y otra vez hemos visto gente que ha tenido el temor de Dios
Y el tino de venir a pedir consejo. No estoy diciendo que todos deben pedir consejo siempre. Usted tiene la palabra de Dios que se predica cada domingo, las enseñanzas que se dan siempre. ¿Me entiende? Usted puede tener tiempo con Dios, pero hay momentos que usted va a necesitar consejo de los líderes o los pastores. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay con aquellos que nunca toman ningún consejo, no les importa y simplemente toman una decisión y después dicen, pastor, ¿qué le parece? Hice esto. Pastor, le presento mi novia. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Y yo pienso, ¿y qué me puede parecer? Ya tomaste la decisión. Amén. Y de vez, alguien por ahí nunca me presentó a nadie y de repente me dijo, pastor, cáseme. ¿What? Yo no voy a ir a casar a nadie que ni siquiera he tenido ni una entrevista. Puede tener la mejor intención del mundo. Pero qué distinto hemos visto. Hemos tenido gente. Es interesante, pero hemos tenido gente que le hemos asesorado, hemos aconsejado, hemos pasado horas y horas con ellos. Y es interesante porque hay gente a las cuales tú puedes ver el espíritu abierto, dispuesto, y es fácil compartir y fluir con la gracia de Dios. Pero muy raramente también se dan los casos de que hay gente que tenemos que pensar muy bien las palabras para decírselo. Porque nos pueden tomar de otra forma. Y es todo un trabajo llegar a sus corazones. Y después de dar un consejo, nunca hacen caso. Y hemos tenido casos así de gente, le hemos dado el consejo y nunca hicieron caso. Y después otra vez nunca hicieron caso. Y después no. Y luego se van resentidos diciendo y hablando de uno, del ministerio. Dice, ¿what? Dice, mi vida no florece, mi vida no prospera, pero si nunca nos hiciste caso, siempre fue difícil hablar contigo. Y es difícil, porque es una actitud del corazón. Si no se trata de ti, puedes respirar. Es bueno para tu corazón. Amén. Es raro, mi esposo y yo estamos contentos, honestamente estamos contentos porque tenemos la gente más maravillosa que puede haber en todo este país. Honestamente, de verdad. Ustedes son gente fantástica. Hemos tenido la oportunidad también de viajar y predicar, y la forma como ustedes reciben la palabra de Dios es increíble. Amén. Por favor, dense un aplauso entre ustedes, de verdad. Estoy hablando de la excepción, ¿me entiendes? Estoy hablando de la excepción y no estoy mencionando nombres. Es más, nunca sabrán públicamente de quién se trata. Nunca. Y hemos tenido varias veces diferentes y preferimos nosotros, ¿me entiendes?, pasar por los malhechores, porque hablarán de nosotros y luego salen y hablan y dicen cosas. Y cuidado a quien tú escuchas. Cuidado a quien te escuchas. Pero de nuestra parte nunca nos vamos a defender, nunca lo vamos a hacer. Todo lo contrario, cuánto quisiera que vinieran, poder abrazarlos y poder bendecirlos. Poder bendecirlos. Si alguna vez alguien tiene que irse de esta casa, tiene que irse. No quisiéramos, pero si tuviera que irse porque, qué sé yo, viaje en buena hora, un viaje, qué sé yo, pero simplemente le pareció otro lugar mejor. No tenga la más mínima duda que vamos a bendecirla a usted, vamos a bendecirlo. Vamos a desear lo mejor para usted. No tiene que irse aisladamente. Es más, puedo tener la confianza porque yo sé que me permitiría, hace años atrás, ¿cuántos aman a Israel? Nuestro líder, tremendo el peso que ha tomado en el ministerio, ¿no? Sí, hay una madurez, un peso espiritual lindo. Todo lo que está pasando en el ministerio es maravilloso. Pero años atrás, cuando él era relativamente nuevo, me dijo, pastor, sí, ¿me puedo ir de la iglesia? Quiero ir a tal iglesia. Y era de una iglesia así media loca de todos se pintaban de negro y todo lo demás así, con tatuajes. Dije, está bien.
Puedes irte. Y si quieres regresar, aquí están las puertas, están abiertas. Sí, pastor, va a ser por un tiempo. Aprende lo que puedas. Al tiempo regresó. Y obviamente él es otra persona hoy, porque entendió. Son etapas, ¿me entiende? Son etapas. No estoy diciendo que así debe ser cada persona, son cosas, pero no estamos aquí. No es como lastimosamente a veces escuchamos, y no me entra en la cabeza de algunos ministerios, de que cuando alguien se va y los amedrentan y los amenazan y los maldicen. No te va a ir bien. Tu vida va a ser un desastre. Eso no es, creo yo, la voluntad de Dios. Maldecir a la gente. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, como aquellos que van a dar cuentas, velan por vuestras almas. Oramos para que la enseñanza que usted reciba sea la enseñanza apropiada, la enseñanza que pueda bendecir su vida, su matrimonio, su carrera, sus relaciones interpersonales, su servicio a Dios, su propósito y su destino en Dios. Amén. Obedecer es honrar, sujetarse es honrar, siempre y cuando obviamente sea de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre y cuando. Y acá en esta iglesia son testigos, si alguien rehúsa a obedecer o no estar en línea con lo que queremos, igual los vamos a amar, igual vamos a jugar fútbol con usted. Amén. Igual. O vole, o qué sé yo. Igual lo vamos a patear, igual me va a patear. No, eso no. Porque estamos para amarnos y estamos para soportarnos también. Otra forma de honrar la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 y 13. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 y 13. Dice la palabra aquí: os rogamos, hermanos, fíjese esta rogativa, ¿no? Pablo escribiendo a los de Tesalónica dice: les ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconózcanlos. Reconózcanlos. Aquellos que os presiden el Señor, los que trabajan con las cosas de Dios y os amonestan. No te amonestan para tu mal cuando tienen que hacerlo, te amonestan porque te aman. Es para tu bien. Os ruego que los reconozcáis, que ellos tengan el reconocimiento debido. Verso 13 dice: y que los tengáis en mucha honra. La palabra honra, acá estima, es honra. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mucha estima y amor por causa de la obra. Mi pastor, me acuerdo, nunca me olvidaré el día que visité la casa de mi pastor, una casa hermosa. Mi pastor era un misionero, era agricultor en los Estados Unidos. Dios lo llamó al ministerio, se preparó y fue enviado a Perú. Y él estuvo levantando el ministerio justo en tiempos de terrorismo y la verdad, tremendo, un hombre maravilloso, un hombre muy sencillo. Y visité su casa, él vivía en Monterrico, y era una casa cómoda. Cuando han pasado los años, recién me pongo a reflexionar que su casa era cómoda y bonita. Pero como hijo espiritual, nunca tuve ojos para decir: wow, este gringo. Porque tú siempre deseas lo mejor de tus papás, para tus papás. Amén.
Si tu relación es sana, por cierto. Más bien admiraba a mi pastor por haber dejado su país en momentos álgidos para el país, para el Perú, y en un tiempo de peligro. Me acuerdo haber comido ahí y haber lavado los platos y todo lo demás con mucho gozo. Porque yo creo que cuando uno conoce al Señor, la primera evidencia de haber conocido al Señor es un espíritu de sumisión. Porque no puedes conocer al Señor si no te has rendido al señorío de Cristo. Si confesamos que Jesús es el Señor, o sea, dueño, seremos salvos. Y cuando nos encontramos con la autoridad de Cristo, aprendemos lo que es obediencia. Amén. Me he dado cuenta cuando visitamos iglesias cómo nos reciben. He visto iglesias donde saben recibir al ministerio, saben tratarlo con honor y respeto. Hay una admiración sana. Y he visto que mientras más sea la admiración sana, más reciben de Dios. Porque no es por uno, es por lo que se representa. ¿Te imaginas un policía? ¿No? Y hay un tráiler loco, chofer loco manejando el tráiler, un tráiler, y se para en medio de la pista y con su uniforme toca el pito, y ese señor se tiene que detener porque él está investido de la autoridad del gobierno, ¿verdad? Pero ¿qué tal si este hombre llega a su casa y dice: soy poderoso, detuve un tráiler? Oye, es por el uniforme que llevabas. La honra y el respeto es por tu investidura. Sin esa investidura, eres una persona ordinaria. ¿Se da cuenta? No se trata de uno, se trata de Dios. Y la gente que entiende esto recibe de Dios. Hay gente que a veces piensa, ¿no? Y porque todavía no ha tenido un trato con Dios, en algunos casos piensa: yo soy más preparado que este señor, yo soy más preparado, soy más inteligente que este hombre, yo podría hacer mejor las cosas. Es porque todavía no han entendido de qué se trata la obra de Dios. Es porque todavía no han tenido un encuentro real con aquel que está detrás de la obra. ¿Cuánta gente hemos tenido? Luego lo han confesado. Gente que ha llegado con oficiales, gente de altos rangos, profesionales, llegan a la iglesia y tienen que renovar su mente. Yo me acuerdo de un hermano, un oficial de la policía, y tremendo hombre, ¿no? Nuestro hermano Alberto le dijo: tengo algo especial para ti. Y él llegó rápido: sí, ¿qué se trata? ¿No? ¿Están contando conmigo? Sí. Y llegó rápido, raudo: ¿en qué puedo yo ayudar? Sí, necesitamos que barras todo esto, por favor. Y en el momento él dijo: yo soy oficial de la policía. Pero luego entendió: no, aquí soy un siervo de Dios. Aquí se hacen las cosas de acuerdo a como Dios guía. En las fuerzas policiales tú puedes ordenar a quien tú puedes ordenar. Pero en la casa de Dios es la casa de Dios. Honrar significa respetar, significa, mientras usted está recibiendo la palabra de Dios, la apunta, la medita y la pone por obra. Es una forma de respetar. Otra forma de honrar el ministerio, quiero ir a la parte final de esto. Vamos a otro pasaje y les pido que vayamos a 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Verso 17, dice la palabra: los ancianos que gobiernan bien, ojo, hay una condición,
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Sobre todo los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien, básicamente está hablando de aquellos que están por entero dedicados a la obra, sean tenidos por dignos de doble honor, sobre todo los que trabajan, digan conmigo, trabajan, en predicar y enseñar. La predicación y la enseñanza es un trabajo. Hemos tenido gente acá, universitarios, hemos tenido gente acá muy bien preparada, que pueden disertar muy bien en conferencias, pero cuando se han parado aquí les han temblado las piernas, porque una cosa es conferenciar lo humano y otra cosa es conferenciar las cosas de Dios, los misterios de Dios. Porque de lo que usted enseña como ministro de Dios, usted va a tener que dar cuenta a Dios un día. Por eso la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¡Ay, Dios! Porque el destino eterno de mucha gente puede estar en juego. Por eso uno no puede predicar lo que me parece. Toma horas y horas y horas de oración, horas y horas y horas de lectura de la palabra, horas y horas de experiencia, de caminar, y no solamente de saber, sino caminar, porque si uno enseña una cosa y vive otra cosa, ¿quién le va a creer a ese hombre? O a esa mujer de Dios. Y no solamente es predicar, sino enseñar los misterios de Dios, sino además gobernar bien. Los que gobiernan bien. O sea, hay un trabajo de gestión, hay un trabajo administrativo, hay un trabajo de liderazgo. ¿Sabe? Los pastores de iglesias, los pastores que son llamados a servir en iglesias grandes, mega iglesias, tienen que tener varias cosas en su vida incorporadas. Tienen que ser, en primer lugar, extraordinarios esposos, porque nadie va a seguir a un pastor que no trate bien a su esposa. Tiene que ser un extraordinario papá, porque si no sabe tratar a sus hijos, entonces tampoco la gente le va a creer. Tiene que ser un pastor que ame a la gente de corazón, porque nadie va a seguir a nadie que no lo ama. Tiene que además ser un hombre extraordinario en gestión, en gobierno y administración. Tiene que además saber de comunicación, porque tiene que ser un eximio comunicador. Tiene que además saber de liderazgo. Y sobre todo, tiene que tener el carácter que Dios demanda. Amén. Y después de todo eso, a ver si Dios lo ha llamado. Ni dado al vino ni a dinero. Está dispuesto a perderlo todo por causa de servir al Señor. Me he dado cuenta que los pastores exitosos son aquellos que realmente tienen fruto, son aquellos que pudieron haber tenido el mejor de los trabajos seculares o la mejor de las empresas, la pudieron haber hecho en el mundo, ¿me entiendes? La pudieron haber hecho, pero Dios dijo, no, tú no la vas a hacer en el mundo, yo te llamo a ti, yo te necesito en el reino. ¿Usted cree que Dios va a llamar? O sea, no estoy hablando que haya condiciones, ¿me entiende? Porque es la gracia de Dios. Pero ¿usted cree que Dios va a usar un pusilánime en el reino de Dios? ¿A un desordenado? ¿A un ocioso? ¿Cree que Dios va a tomar a alguien que lo represente mal cuando está hablando de su causa, de los misterios de Dios? ¿Una persona incoherente, alocada? ¿Una persona insensata? ¿Una persona desordenada? ¿Una persona que maltrata? ¿Usted cree que Dios va a ungir? Tiene que ser una persona que tiene que tener la gracia de Dios para soportar lo que tiene que soportar, la incomprensión muchas veces de la gente y aún la maldición de la gente que no entienden cómo caminar con Dios.
Es más, porque si el señor Ronaldo gana, ¿cuánto diario? ¿Cuánto gana Ronaldo? Diario. Gana miles de dólares por hora, nadie dice nada. Pero si un ministro de Dios maneja un auto decente, tiene una casa decente, mucha gente da su grito al cielo. Porque la Biblia dice que a lo malo lo llamarán bueno, y a lo bueno lo llamarán malo. Ahora, quiero ir aterrizando esto. Dice la Biblia doble honra. ¿A qué se refiere con doble honra? Verso 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Vamos a otro pasaje y terminamos con esto. 1 Corintios capítulo 9. Hoy estamos muy solemnes, ¿no? Muy serios. Me encanta predicar de otra forma, pero por algo será que el Espíritu Santo no me lo permite. Dios sabe. 1 Corintios capítulo 9, verso 11 al 14 dice: si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pues no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El Señor lo ordenó así. Una de las cosas que nos suele costar a los que Dios nos llamó al ministerio es tener que tener la humildad suficiente de tener que recibir del ministerio. Cuesta, es difícil. Porque uno en su pensamiento humano de hombre, uno dice, pero yo puedo hacerla de otra forma. Y no quiero que nadie esté hablando mal. Pero el Señor dice, yo te he ordenado a ti que si tú predicas el Evangelio, vives el Evangelio, tienes que ser sustentado por el Evangelio. Así lo ordené yo. Porque no quiero que nada te distraiga. Porque tendrás tanta demanda, tantas cosas que hacer, que nada debe quitar tu atención. La Biblia nos enseña que en algunas oportunidades Pablo tuvo que hacer tiendas porque las iglesias no estaban supliendo el ministerio de Pablo. Él tuvo que hacer tiendas y con mucho gusto se las hizo, pero no era el mejor deseo de Dios. ¿Por qué? Porque mientras él estaba haciendo sus tiendas, él dejaba de anunciar el glorioso evangelio de Jesucristo a los perdidos. Dejaba de sanar a los enfermos. Dejaba de levantar a otros líderes. Dejaba de interceder por otros. Dejaba de transformar vidas por la obra del Espíritu Santo. Dejaba de ir a otras ciudades oscuras en tinieblas para llevar la luz de Jesucristo. ¿Qué es más valioso? ¿Levantar una tienda o levantar una iglesia para Dios? Por eso ordenó el Señor, tú te dedicas por entero. Yo conozco tantos pastores, amigos, que a veces tienen que pasar hambre, necesidad, que estuvieran en otra situación la harían, pero tienen que ser obedientes y tienen que soportar a veces la ignorancia de mucha gente que hablan tonteras.
No tienen la más mínima idea de lo que significa servir a Dios en el ministerio. No tienen la más mínima idea. Y hay que consolarlos y hay que animarlos. ¿Cuántos pastores no tienen para sus estudios de sus hijos? ¿Cuántos hijos se rebelaron en un momento dado porque tenían que estar usando zapatillas viejas, ropa vieja, teniendo una mala educación? Iglesias medianamente grandes y los hermanos con sus autos, los hermanos con su casa propia y buena educación y los hijos del pastor en una situación paupérrima muchas veces, creciendo con ese sentimiento de mendigo y algunos que no entienden, ¿no? Encarándoles a sus hijos de que es que tu papá te lleva las ofrendas. Qué triste. Pero qué distinta esas iglesias donde entendieron cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Qué distinto es. Cómo florece la gente. Amén. Cuando sabemos honrar. La Biblia dice, dad honra al que honra merece. Ya debo haber terminado. La Biblia nos dice contra un anciano, 1 Timoteo capítulo 5, verso 19, para que usted lo pueda leer en su casa, porque usted medite en la palabra. Contra un anciano no admitas acusación, a no ser por 2 o 3 o más testigos. No permitas que hablen mal de tus líderes en esta casa. No lo permitas, porque la Biblia así lo dice. Así lo establece. ¿Ven? Ahora, qué felicidad es ver cuando la gente prospera. ¿Cuántos llegaron a esta casa endeudados, con sus matrimonios quebrados y no manejaban ni una mototaxi? Y Dios los ha restaurado, los ha bendecido, amén, los ha levantado y ahora tienen sus coches. ¿Ha visto usted cuando llegamos a la iglesia y la cantidad de coches afuera? Gloria a Dios, esa es la obra de Dios. Qué lindo, qué privilegio. Qué honor servir a un Dios vivo. Dios tiene su forma. Mientras más tú conoces la forma de Dios, el hermano John Bevere nos da el ejemplo del hermano Cho. El hermano Cho fue llevado por Dios para levantar una iglesia en una ciudad pobre de Corea. Es como era la Coma City de Corea. Coma City. Y su templo, primer templo fue en una carpa de la Segunda Guerra Mundial. Y su cuarto estaba empapelado en papel periódico. Me encanta porque de alguna manera nosotros pasamos una etapa así. No voy a contar, algunos saben cómo fue. Pero hoy día esta iglesia es una iglesia impresionante de más de 2 millones de personas, creo. ¿Y sabes cuántos millonarios hay en su iglesia? 5,000 millonarios. Es lo que hace la palabra de Dios. Pero hay una característica de esos hombres. Alguien le dijo, mano Cho, ustedes pueden hacer todo lo que hacen porque tienes millonarios en la iglesia. Sí, pero no eran así cuando llegaron. Y hay una característica de ellos. Ellos viajan con su pastor. Y si van a un lugar a hacer shopping, el pastor no puede detenerse unos segundos a mirar unas zapatillas nuevas o un palito de hockey, qué sé yo, porque inmediatamente ya se lo quieren comprar. Si van a un hotel, ellos pagan el hotel del pastor y están antes que... Pastor, ¿estás predicando para que hagan eso contigo? Uno de ustedes compraron uno de esos palitos de hockey, se quedan endeudados 1 año, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar.